Pues hoy el tema es interesante porque siempre es interesante, pero hay temas como que a uno le gusta más que a otro. Yo no sé si a usted le pasa como a mí. Es un tema trata del temor de Dios, ¿verdad? Y el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a hablar verdaderamente qué es el temor de Dios y qué no es el temor de Dios, porque a veces uno dice, tengo temor de esto, tengo temor del otro, pero ahí no está Dios. Y tenemos que discernir qué es una cosa y qué es otra para caminar correctamente. ¿Y por qué? Porque es una emoción que si nosotros no lo usamos correctamente, no produce los resultados correctos, pero si lo usamos correctamente, produce unos resultados a favor nuestro, que son muy buenos. Lo primero es que y esta es manera introductoria, que cuando nosotros reconocemos lo que es el temor de Dios y vivimos correctamente bajo el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría, nosotros nos posicionamos y nos posesionamos por cabeza y no por cola. Nosotros adquirimos una posición crucial de bendición en nuestra vida, donde llegamos a una autoridad de tal magnitud que lo que nosotros deseamos hacer en presentación a la oración con nuestro Padre Celestial, eso se convierte en una realidad y te establece por cabeza y no por cola. Esto es la introducción, para que usted vaya entendiendo lo importante que es el temor de Dios. Pero ¿qué pasa? Que sigue añadiéndole bendición y te dice, te lleva a alcanzar el potencial que Dios tiene para tu vida. O sea que lo que ojo no ha visto, ni han subido al corazón del hombre, ni mente ha pensado, son las cosas que Dios tiene para tu vida. Mucha gente va a recibir esa sabiduría de Dios y recibirán innovaciones de cosas que tienen que hacer que nunca han hecho y que van a ser prósperas en su vida para bendecir a miles de vidas. Y con ella su familia y su propia vida. ¿Por qué? Porque te va a dar la sabiduría para realizar el propósito de Dios en tu vida. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos prósperos en todo, escuche esto bien, en todo lo que hacemos. Pero lo que pasa es que no se le explica a la población que la verdadera prosperidad tiene que nacer del reino en el espíritu para después manifestarse en el plano material. Se le explican la última parte, que es una añadidura como si fuera la primogenitura. Y la primogenitura de toda esta bendición primero es espiritual y después material. Porque todo lo que ocurre en los cielos primero, a nivel espiritual, se materializa en el mundo material. Si se materializa en el mundo material y no está en los cielos, no proviene de Dios. Amén. Estamos claros en eso. Por eso es que hay que predicar el evangelio como tiene que ser, por la palabra. Y ordenarlo por la palabra. Si no, no vamos a ser bendecidos. Porque las bendiciones de Dios jamás, nunca añaden tristeza. Las que añaden tristeza son las bendiciones del hombre. Y esas son las que nosotros no queremos. Nosotros queremos las de Dios, que jamás, nunca añaden tristeza. Nos sigue diciendo que el vivir bajo el temor de Dios da otra cosa, que es recuperar todo lo que te robó el saltón y el revoltón. Esos son tipologías y simbologías bíblicas para hablarle que todo lo que las tinieblas te robó a causa del pecado, todo lo que te robó a causa de la envidia, todo lo que te robó a causa de la enemistad, Él te lo va a recuperar. Te va a hacer que tú lo recuperes. Por lo tanto, es una ventaja suprema tener temor de Dios. Y ahorita vamos a hablar qué es tener temor de Dios. Pero te quieres seguir añadiendo más cosas. Te dice que rompe las ataduras, el temor de Dios, rompe las ataduras emocionales, financieras y espirituales. El temor de Dios rompe eso. ¿Por qué? Porque tú eres lo que tú piensas y haces lo que tú piensas y finalmente terminas en lo que tú decidiste pensar que era. Por lo tanto, al romper las emociones que son contrarias a la palabra de Dios, tu vida empieza a ser bendecida porque caminas hacia una verdad absoluta que te va a llevar sin duda al éxito pleno que Dios tiene para tu vida. No hay forma de que te equivoques. Qué tremendo, ¿verdad? Y el resultado que va a ser que como estás caminando en la verdad, financieramente serás próspero. Pero no solamente acaba ahí, sino que te mantiene esa prosperidad porque espiritualmente vas en vía ascendente todos los días. Fíjate que son tres cosas, tú dices, así de simple son. Pero a la misma vez, cuando usted la va a realizar, así de complicadas son, porque tiene que caminar en el orden de Dios para que no sea confundido. ¿Estamos aquí, pueblo?
El quinto principio que te quiere dar a través de caminar, a través del temor de Dios, es que hace que se cumpla tu destino de bendición. ¿Y qué es esto? Esto es que cuando Él te llama y pone el Espíritu Santo en tu vida, automáticamente Él te selló con una programación de bendición para tu vida. Y esa programación de bendición para tu vida la selló junto con el programa cuando puso el Espíritu Santo sobre tu vida, donde tú te arrepentiste del pecado y a causa de arrepentirte vino sobre tu vida una instalación perfecta de una programación que se cumplía en el destino y propósito de tu vida. Voy a explicar esto. Es sencillo, pero hay que explicarlo. Cuando Él te llama, Él pone el Espíritu Santo en tu vida, tú sientes el arrepentimiento del pecado, sales de la equivocación, entonces Él te pone en la dimensión de una programación que tiene destino y propósito. Que siempre lo teníamos desde antes de la fundación del mundo, pero por causa de no conocerle a Él, no conocíamos la verdad para lo cual hemos sido llamados a vivir sobre la faz de la tierra. Yo les voy a dar mi ejemplo. Yo no conocía la razón de ser y toda mi vida estuve estudiando, y tenía 40 años y seguí estudiando, haciendo más doctorado. Y yo tengo 3 especialidades dentro de la medicina y tengo un doctorado en teología, un minor en psicoanálisis de personal y había estudiado psicología antes de ser médico. Y antes de hacer todo esto fui oficial de las Fuerzas Armadas. O sea que en mí había un deseo insaciable de hacer algo, pero nunca lo había canalizado hacia el verdadero propósito porque no había conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está la explicación por la cual ese deseo insaciable estudia y sigue estudiando y dale al seto que es duro y vete allá y vete a aquella y vete a Estados Unidos y vete al este y vete a España y vete a esto. Todo eso era un deseo insaciable que existía en mí porque no había conocido el Espíritu Santo. Y por lo tanto estaba inconforme en todo lo que hacía. Esa inconformidad viene a causa de no conocer al verdadero diseñador de nosotros que se llama Dios. Creemos conocerlo a una imagen intelectual, pero no es la imagen intelectual la que quiere Dios que conozcamos, sino a un espíritu vivo a través de su palabra, que es la Biblia. Como yo no lo conocía, porque venía de un corte católico, ustedes lo saben, yo no me escondo para decirlo, y no es que estoy diciendo que los católicos sean malos, pero no me habían enseñado la verdad. Y tuve que llegar de una manera dolorosa, cogiendo cantazos, hasta que tuve que encontrarme con el Cristo de la Gloria en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó? Que entonces cuando vengo al Evangelio y lo conozco de verdad, mi vida cobra sentido, dirección y propósito. ¿Ves? ¿Por qué? Porque entonces yo sé hacia dónde voy, qué hago y quién realmente soy. Si usted me hubiera preguntado antes de conocer a Cristo, pues yo le hubiera dicho, yo soy todos los títulos que están aquí. Y toda esa basura, porque por estirco lo tengo por el nombre de Cristo. Que conste en acta, porque así es mi ser. Yo vine a aprender esa verdad cuando conocí a Cristo. Usted tiene la bendición que lo conoce de temprano. Los jóvenes tienen la bendición, por eso la iglesia se inclina mucho por los jóvenes, porque necesita a esos jóvenes ser canalizados hacia la forma correcta. Y usted ve que yo me inclino mucho hacia ellos, es por eso. Porque si yo hubiera estado enterado de esta verdad desde mi juventud, no hubiera dado tanto cantazo como el caculo le da la bombilla todos los días. ¿Te has visto un caculo cómo le da la bombilla? ¿Ah? Así. Así que es importante que sepamos que cuando venimos al camino, la bendición que Dios tiene para nuestra vida comienza a partir de esa partida. Y ¿sabes qué? No importa tu edad, como quiera, Dios te va a bendecir. Porque lo único que libera, que sana, que transforma y que restaura al hombre y le devuelve lo que el enemigo le robó, llámese enfermedad, llámese finanzas, llámese lo que sea, esposa, hijo, nieto, sobrino, Dios se lo devuelve. Porque Él es todopoderoso para devolverte lo que el oruga, el revoltón te ha robado. Con tal de que tú camines en su verdad. Porque por causa de su verdad, todo lo demás se alinea en tu vida para bendición. Y finalmente en la vida eterna. Es algo que lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque yo no lo conocía. Ustedes han tenido mucho la bendición de que lo conocieron temprano. Y gloria a Dios por eso. Pero si no, están a tiempo de conocerle. Para que su vida sea bendecida. Por eso que Él le dice, vengo a bendecir tu vida. Es eso de lo que está hablando el Espíritu Santo. De bendición.
Y el séptimo principio, de manera introductoria, entrar en la predicación, es algo de lo cual estamos orando mucho, que hace que los dones sean depositados para usarse en el momento exacto del pueblo de Dios. Los dones son los regalos. Y nosotros tenemos que entender esto como una realidad tangencial, porque Él hace que se destruya todos los pensamientos limitantes y nos hace amplificatorios en todas las facetas de nuestra vida. Nosotros nos amplificamos en todo para una buena realización de todo lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, Él va a engrandecer tu vida para que cumpla el propósito y diseño para lo cual ha sido creado. No vinimos a vivir para vivir sobre la faz de la tierra por hacer esto, aquello y lo otro. No, no, no. Hay un propósito trascendental que trasciende más allá, y redundando la misma palabra, trasciende más allá de lo que nuestros ojos y nuestra mente pueda pensar. Por eso Él te dice, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son los que yo tengo para mis hijos. Fíjate lo que Él está diciendo en su propia palabra. Quiere decir que nos está dando algo que realmente ni siquiera tenemos idea de la grandeza, y nos está diciendo que su prosperidad no añade tristeza. ¡Wow! ¿De qué tú me estás hablando? Sí, porque todos trabajamos mucho y tenemos grandes cosas materiales, pero usted sabe y yo sé que muchas veces tenemos tristeza porque se nos suceden cosas desagradables en nuestros hijos, en nuestra familia, en nosotros mismos, cosas indeseables. Pero la diferencia es que cuando tú estás en comunión 24/7, nada te sorprende porque Él te habla antes que las cosas sucedan. ¿Sabe la bendición que es esto? ¿Sabe lo que es bueno saber? Que cuando venía María, esta iglesia estaba preparada con alimento, con agua, con sustento, y ninguno de los hijos de la casa careció de nada. Pues gracias a papá. No era porque tenemos el almacén de lujo de comida, es porque Dios hizo la provisión. ¿Y sabes qué? Pudimos bendecir las islas que vinieron antes que María, que se fueron devastadas. Y muchos de ustedes, yo no sé si lo saben, pero muchos me ayudaron a enviar para allá camitas, comida de niños, pamper, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué eso ocurre? Porque Dios habla a su pueblo antes de que las cosas ocurran. Amós lo dice claramente. Antes de hacer las cosas, hablo a través de mis profetas al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda ser bendecido y bendiga a otro pueblo que no pudo escuchar, que no pudo ver. Así que andar en el temor de Dios hace todas estas cosas que preliminarmente hemos hablado y amplifica nuestro radio de acción en paz y seguridad hacia una verdad absoluta que nadie la puede cambiar. Y que verdaderamente cuando la conocemos sabe que es la que rige el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en el plano espiritual es lo que ocurre en el plano material. Usted ve una bendición, cuando usted la recibe, ya se dio, hace rato ya Dios la destinó para usted. Y se activa y cobra vida cuando usted entra dentro del marco del entendimiento de esta verdad. Cuando usted se apropia en fe de esto, usted recibe la bendición porque usted entra dentro del calendario profético de Dios para activar su vida dentro de la rueda de la creación. ¿Usted me está entendiendo? O sea que Dios es perfecto, pero esa perfección la venimos a entender en la medida que caminamos bajo el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Así que sabemos que un miedo es una emoción dada por Dios a nosotros como seres humanos, pero entra a ser parte del asiento de nuestra alma esa emoción y nosotros tenemos el deber de manejarla correctamente. Puede ser útil o puede ser dañina, todo depende de cómo la estemos usando y qué significado tenga el temor de Dios para nosotros. Si vamos a psiquiatría o a psicología, vamos a hablar de que el temor de Dios o fobia, que es un miedo todavía más fuerte, es una enfermedad que se estaciona en el ser humano por causa de no tener la seguridad en quién es Él, hacia dónde va y quién lo llamó a vivir en este día y en esta hora. Mire lo que estoy diciendo, yo soy médico. Por eso es que muchas enfermedades se instalan y nosotros los permitimos porque toda la enfermedad física primero ocurre en el plano espiritual y luego se somatiza en el cuerpo. ¿Estamos aquí? Esto es Biblia. Yo le vengo a hablar de Biblia, no de medicina. Cuando nosotros entendemos esto, entonces aquello que nos pasó y sucedió
empieza a ser corregido a la luz del, según se va instalando el conocimiento de esta verdad en nosotros, para entender que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y el alma es el asiento de las emociones que conducen los pensamientos y que está en el inconsciente de nuestra mente. Y que sin darnos cuenta funciona a veces a favor, pero muchas veces también funciona en contra de nosotros mismos. Por eso hay gente que se sabotea su propia bendición y no sabe por qué. Pues la razón es que no ha analizado bien qué está operando en su mente. Y esa mente hay que canalizarla a que sea la mente de Cristo, a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Así que si es dañina, va a provocar fobias, que son miedos desmesurados, fuera del orden por completo, que se manifiestan somáticamente en el cuerpo haciendo daño. Y si usted analiza bien la población de Puerto Rico, más del 65% tiene que tomar somnífero para dormir. Como rutina, porque si fuera porque de momento tiene una enfermedad y después se lo quitan, pues está bien, eso no sería nada. Eso sería parte de un patrón de tratamiento. Pero si la persona necesita eso todo el tiempo, es porque hay algo dentro de su ser que no está en el orden perfecto y correcto, conforme para lo cual ha sido creado usted y yo. Porque la palabra dice que hemos sido creados imagen y semejanza. La pregunta es, la imagen y semejanza de Cristo en nosotros se va a formar en nuestra alma. Por lo tanto, en el inconsciente donde opera nuestra alma tiene que estar formado la imagen de un Cristo vivo. Y la imagen de un Cristo vivo no es más que su palabra en nosotros. No es que vamos a ver una imagen de un peludito rojo, una túnica bien blanca. Eso no es. Es la palabra de Dios vivenciar en nosotros, porque la palabra es espíritu y el Dios es espíritu. Y los que le buscan tienen que buscar en espíritu y en verdad. ¿Estamos aquí, pueblo? Pues hay que entender esto de la manera práctica que nos pueda funcionar a nosotros para que seamos parte vivencial de esta palabra en bendición. Así que este tipo de temor, muchas veces que no es el de Dios y no lo queremos aceptar, es que el mismo orgullo y el egocentrismo que hay en el hombre, que es parte de la naturaleza caída de nosotros, no nos permite humillarnos delante de Dios ni ser mansos para permitir que se instale en nosotros el Espíritu Santo con todas las bendiciones que nos quiere traer. ¿Sabes por qué? Porque siempre nos gusta tener el control. Y cuando venimos a Cristo, no tenemos el control. Quien lo tiene es Él. Porque realmente quien lo tiene siempre es Él. Lo que pasa es que nosotros creemos dominar algo. Sí. Si usted me hubiera preguntado hace muchos años atrás, sin conocer a Cristo, yo le diría, no, porque yo salvé la vida de aquel, yo salvé la vida del otro, el tiro que tenía aquel se lo salvé, yo le operé aquello, la peritonitis, la vesícula que quería explotar la operé yo me creía que era yo. ¿Sabes qué? Eso es mentira. Eso es mentira. Pero yo no conocía a Dios. Cuando lo conozco y me lleva al cielo y me regresa al cuerpo, me ratifica y me certifica quién es Él. Quiere decir que tuve que morir ¿a qué? Al yo, al egoísmo, a los títulos, a la basura que le siembra al mundo, creyéndole un falso brillo, como se lo creó a Moisés, delante del pueblo. Te he oído decir mucha gente que nosotros venimos a Cristo, somos diositos, porque se sana la gente por millares y no, Señor. El Dios es Él y no comparte su gloria con nadie. Que le quede bien claro a cualquiera que esté yendo por internet. Nosotros no somos dioses. El Dios es Él y no comparte su gloria con nadie. Así que el día que usted lo levante con sus dones y empiece a sanar gente, déle siempre la gloria a Dios. Nosotros nos dedicamos a preparar gente para enviarnos. Siempre acuérdese de eso. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Es importante que entendamos esto, hermano. Así que solo Cristo puede echar fuera todo el intelecto carnal que nosotros queremos poner a operar y decir que está Cristo en esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire qué interesante es esta palabra. Segunda de Timoteo, para que se lo ponga en la pantalla electrónica, Kevin. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Fíjese que cuando esta palabra nos habla de dominio propio, el dominio propio en el original es sofranismo. Y es sus, significa seguro. Y fren significa mente. Quiere decir, en síntesis, es pensar seguro. Es un modelo de pensamiento seguro cuando usted lo trae en la función del contexto vivencial. Es un modelo de pensamiento correcto o disciplinado. ¿Por qué?
Porque el dominio propio va siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios toma dominio de ese pensamiento, entonces aprendemos a pensar correctamente. Es importante entender lo que nos está diciendo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Cobardía es miedo, sino de poder y dominio propio. ¿De dónde viene el poder si no es de Cristo? Dominio propio lo impones tú para entregarle tu pensamiento a Cristo. Entonces empieza a crearse la mente de Cristo a través del Espíritu Santo que opera en ti. Y lo nutres con la palabra de Dios, obviamente. Por lo tanto, es entender y pensar y hacer una disciplina correcta en todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, significa que tenemos autocontrol y autodisciplina. No actuamos por los sentimientos y las emociones, por el egoísmo y el orgullo, sino porque entendemos la forma correcta de ver y pensar. Jesús es el modelo a seguir. Él hablaba con sus discípulos y cuando los del Sanedrín venían a hablar con él, él sabía por qué le estaban hablando así, por qué lo estaban cuestionando, mas no lo hería, sino le daba la respuesta correcta. Pero como el Sanedrín no tenía el Espíritu Santo, no podían discernir lo que Jesús hablaba. Así que el maestro le hablaba y tuvo que coger sus discípulos aparte para enseñarle qué es la explicación de las parábolas que él daba. Y decirle, más es lícito explicarle esto a ustedes, porque a ustedes se han abierto los ojos para entender mi enseñanza. Dios nos puso el Espíritu Santo en nosotros para que entendiéramos esta palabra ahora y pudiéramos tener dominio propio. De manera que pudiéramos pensar como Él, actuar como Él, ver como Él, escuchar como Él y amar con el corazón que Él nos ama. Usted sabe la ventaja que tenemos sobre esta gente que vivieron estos tiempos donde muchos no tenían el Espíritu Santo y después de la muerte de Jesús empezaron, después de Pentecostés, a recibir el Espíritu Santo. Hoy día usted tiene el Espíritu Santo. O sea que tiene la herramienta más poderosa para vencer todo obstáculo, llámese enfermedad, lo que sea. Usted tiene la bendición de poderlo dominar. Y lo único que tiene que hacer es creerlo. Ahora bien, ¿qué va a producir esto en nosotros? Esto es importante que lo entendamos. Dos cosas fundamentales. Lo primero es que va a quitar la timidez para caminar en el Espíritu Santo sin preocupación de cómo te ves. El hombre se puede preocupar por esto, aquello y lo otro, lo que hablan de mí, lo que dicen de mí, cómo yo me veo. Las cosas que los hombres nos preocupaban antes de venir a Cristo. Y yo siempre me pongo de ejemplo. Yo fui conferencista de muchas casas farmacéuticas. Y a mí lo que me gustaba de esto, ¿sabe qué era? Porque no conocía a Cristo. Que todo el mundo dijera, wow, qué conferencia. Aprendimos de esos medicamentos tremendos. Y al final yo decía, yo quiero una alfombra roja. Y un tipo que esté con unas copas de champán puesta en una mano de bandeja con un guante blanco. Yo siempre decía un guante blanco. Y nos esté sirviendo a todos nosotros. Vanagloria y orgullo, ¿verdad? Hoy lo sabemos. Pero eso es lo que yo miraba. Mas cuando vengo a Cristo me doy cuenta que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores no está en nada de esto. Es al revés. Porque el que quiera ser primero, que venga a servir. Es al revés. ¿Por qué? Porque yo era egocentrista. Era yo. El centro del universo. Mas cuando vine a Cristo me di cuenta que así no era. Así que tuve que aprender por el lado fuerte, ¿verdad? Hoy usted está ahí sentado recibiendo la información para no caer en esos errores. Qué bueno. Es importante que entendamos que esa forma de caminar se va, porque ya no nos preocupa cómo nos vemos, qué dirán y cómo yo me veo, sino nos preocupamos de nuestra relación con Cristo para nuestra propia bendición y darle a otros la bendición que hemos recibido de parte de Él, que es lo importante. Segundo, ¿por qué esto es importante? Porque creas la mentalidad de Cristo y cuando Dios pone la bendición sobre tu vida, no te saboteas. Nos saboteamos cuando queremos imponer nuestros propios criterios, nuestra propia forma de pensar, nuestras viejas criaturas se quieren activar para que no podamos hacer lo que Él nos quiere hacer en la programación que está destinada para nuestra propia bendición. En otras palabras, el ser humano no le gusta someterse a la obediencia de Cristo.
Y lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que someternos en obediencia a su palabra. ¿Para qué? Para que realmente obtengamos la bendición que jamás nunca lleva tristeza a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando va a venir la adversidad, antes que venga tu vida, Él te habla de lo que vas a pasar. Por lo tanto, nada sobre la faz de la tierra te sorprenderá porque tú lo sabrás antes de que venga. ¿Sabes lo que estamos hablando? ¿Y por qué eso es así? Porque tú entras dentro de la programación del cielo en comunión con nuestro Padre Celestial y Él tiene la programación de todo lo que va a ocurrir antes de que tú lo veas manifiesto sobre la faz de la tierra. Siempre me acuerdo de una paciente mía. He tratado de traerla. Era pentecostal, todavía yo no me había convertido a Cristo. Y me dijo, yo voy a ir al cielo y voy a regresar. Y yo dije, ajá. Sí, ya. Fuiste y viniste. Me avisa cuando voy a comprar el boleto para traerte de regreso. Me burlé. Pues ¿sabe qué? Ella fue y vino. Y después me tocó a mí ir y volver. Me trae mis palabras, ¿verdad? Bueno, ese testimonio yo se lo he contado a ustedes. Pero le digo, ¿por qué? ¿Por qué yo hablaba así? Porque yo no conocía la verdad. Creía que conocía la verdad a base de los estudios terrenales, mas esto entra en las profundidades de quien decide el destino de las cosas que ocurren en la tierra. Y ese acceso está para nosotros a través del Espíritu Santo. Está para ti, ¿para qué? Para otros. Y te lo quiere dar, es cuestión de meterte con Él. Por lo tanto, Él quiere que creemos la mentalidad de Cristo. Y una de las cosas que más le sabotea al hombre es cuando él no sabe lo que tiene que hacer. Y entonces cuando tiene que tomar la decisión, en lugar de preguntarle a papá, le pregunta al hombre. Y el hombre que no tiene el Espíritu Santo erra por completo en lo que Dios quiere establecer. Por lo tanto, Él te da el Espíritu Santo para que te mantengas conectado a Él completamente. Y ese dominio propio sea ejercitado en depender de Cristo para que camines en la santidad del poder de su presencia. Todas las vidas, todas las formas, todos los días de tu vida y todas las vidas que le han creído a Él. Es propósito de Dios. Y esto es importante que lo entendamos porque la naturaleza carnal se opone a que usted se meta con Dios, se opone a que usted busque de Dios. A veces Él pone inquietudes dentro de nosotros, búscame. Y no sabemos. Y el que te está hablando es el Espíritu Santo que quiere tomar lugar en tu vida, pero tú te niegas. Y a veces cogemos cantazos de gratis. A veces nos enfermamos de gratis. A veces pagamos los errores de las cosas que hacemos porque nos salimos de su voluntad y no sabemos porque Él te está llamando, pero somos cabezones. Yo fui uno. ¿Usted se cree que cuando Él me dijo, tú vas a pastorear? Yo le dije, sí, yo quiero pastorear, aquí estoy. Nah, yo negué hasta el soco. Me negué. Sí, no le puedo decir mentira porque no conocía la verdad. Me conservaba en el conocimiento superficial y como hacía Jeremías, al principio el rollo te sabe dulce, pero después te sabe amargo. Pero cuando saborea finalmente el poder de la victoria, tú dices, qué rico es. Porque esta victoria es eterna y no me la arrebata nadie. Y cambia. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de ver las cosas cambia. Tu forma de hablar cambia. El corazón cambia. Porque ya no eres tú, sino Cristo en ti. Aprendes a ver con sus ojos, a hablar con su boca, a escuchar con su oído, a pensar con su mente, pero sobre todo aprendes a amar con el corazón amante de aquel que te perdonó todos tus pecados y te redimió del pecado y te entró en la vida eterna. Aquel que te levanta y te sana y te restaura y te da vida y vida en abundancia. Ese es Cristo para tu vida. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. ¿Por qué no? Dios sabe todo lo que va a ocurrir y sabe todo con respecto a nosotros. Está de parte de nosotros enterarnos a través de Él qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso el dominio propio es importante para que podamos entender que si caminamos bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y esa cobertura es tan real que aunque usted no la vea visible,
porque está invisible para muchos ojos, pero si algún día tiene ojos espirituales, usted lo va a ver, usted se va a dar cuenta que nada que venga contra de usted prosperará. Tú dices, wow, ¿y cómo es eso? Porque antes que ocurran las cosas, Dios anticipadamente lo detiene en favor de usted y anda protegido. ¿Sabe lo que es eso? Y a veces los despreciamos por no tener una relación íntima con Él. Cuando Él lo que quiere es bendecirnos desde el aquí en ahora hasta la eternidad, en el nombre de Jesús. Y el hombre no entiende eso hasta que realmente hace una metanoia, que es un cambio completamente de una dirección hacia donde va a la dirección contraria. Pero ahora estoy caminando contrario a que no, ahora es que está caminando para tu propia bendición. Y nadie te la podrá arrebatar. Eso es lo importante. Pero tenemos que tener dominio propio. Dejar que Él more en nosotros y nos guíe en nuestra vida. Segundas de Corintios, capítulo 3. Yo quiero que lo busquen en la Biblia y lo pongan en la pizarra electrónica, por favor. Segundas de Corintios, capítulo 3. Tomar un poquito de agua, con permiso de ustedes. Segundas de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5. Tres, 4 y 5. Lo tienen ahí, ¿verdad? Está en pantalla. Allá vamos a tener una pantalla grande, que todo el mundo la puede ver. Ya mismo vamos para allá arriba. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y el 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Ahí se está dando cuenta, ¿verdad? Que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjese qué importante es esto. Cuando usted permite tener la mente de Cristo, usted se torna competente. Quiere decir que cuando se torna competente, significa que usted no es derrotado, sino que usted derrota. Porque la competencia habla de algo duradero y permanente, que no se puede destruir. Por lo tanto, se torna competente porque el Dios de los cielos, que tiene la programación que va a regir sobre la faz de la tierra, lo puso en la competencia de la victoria. Y por lo tanto, lo que usted hace es duradero y es perfecto como nuestro Dios al cual le servimos. Las cosas que hace el hombre son imperfectas y no son duraderas, pero las que hace Dios a través de usted serán perfectas y duraderas. Usted me está entendiendo lo que nos está diciendo. Fíjese que Pablo aquí tenía confianza en que él era designado de parte de Dios, ¿verdad? Para traernos esta palabra, y que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero Dios estaba aceptando la obra que él hacía. O sea que Pablo se convirtió en competente a través de Jesucristo, que es el que está hablando aquí por las Escrituras. ¿Por qué? Porque se volvió competente. Se volvió competente Pablo, al igual que usted, cuando no quitamos los ojos de Dios. Por lo tanto, cumplimos lo que Dios quiere que cumplamos y caminamos entonces en la competencia de Dios para derrotar toda obra de maldad que se levante contra usted o contra los principios de la palabra de Dios. Dios nos perdona si caminamos contra de la palabra de Dios, pero lo importante en nosotros es corregir eso para que seamos competentes en nuestra vida y todo lo que hagamos sea próspero. Así como prospere nuestra alma, prosperarán todas las cosas, según el libro de Juan. Quiere decir que nadie puede ser realmente competente si no cuenta con Dios en lo que hace. A veces, yo diría que más de las veces de lo que uno piensa, Dios nos habla y nosotros no hacemos caso. Cogemos los azotes que no tenemos que coger. En una ocasión de mi vida me sucedió eso y como no sacaba tiempo para hablar con él, me metió al hospital. Y tuve 3 meses hospitalizado. ¿Por qué? Porque creí, pues leer esto y estudiarlo era suficiente. No solamente es así. Léelo, apréndelo, estúdialo, conócelo, pero ahora me vas a escuchar a mí. Porque tienes que escucharme para poderlo vivir.
En cada circunstancia de nuestra vida, Dios tiene una opinión de lo que vamos a hacer. Nada Él hace dos cosas iguales nunca. Nunca Él hace dos cosas iguales. Hoy le puede sanar al hermano una pierna aquí de esta manera, mañana le puede sanar el Parkinson a otro de otra manera, pasado le puede sanar el cáncer de otra manera, y nunca te vas a acostumbrar de la forma que Dios va a hacer las cosas porque Él las hace diferentes siempre. Que el resultado es de bendición, sí, pero la forma la determina Él. ¿Sabe por qué es así? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Por eso Él es así. Si no, pues la iglesia sería un ritual más. Sería tomar la Santa Cena como hicimos hoy y ya está. No. No es así. Él tiene un propósito diferente con cada cosa y Él hace soberanamente como Él quiere con cada cosa. Es lo mismo te puede sanar una enfermedad de un cantazo que te la puede sanar de cantito en cantito. Todo es un proceso a la manera y forma que Él dictamine. Y nosotros tenemos que tener el dominio propio de aceptar esa verdad para poder entender la bendición que nos da. Y es interesante saber eso. Y acuérdese de esto, es importante, escuche esto bien. Nunca es usted, es Dios en usted. Eso es bien importante. Porque cuando explicamos que es en Dios, uno está en obediencia. Y hay que entender que la obediencia proviene del conocimiento de la suficiencia de Dios para nuestra vida. Cuando hablamos de la suficiencia de Dios, tenemos que hablar de lo que es el nuevo pacto de Jesús en nuestra vida. ¿Qué es Jesús en el Calvario? ¿Qué significa Jesús muerto y resucitado? ¿Qué significa ese cuerpo que fue voluntariamente, dio la vida y luego la tomó? ¿Qué significa eso para nosotros? Porque usted me va a decir, bueno, eso significa que llevó todas nuestras enfermedades y ahora por causa de él yo puedo clamar para que me sane las enfermedades. Eso no está mal, pero es mucho más grande que eso. Eso es pequeño. Perdóneme que se lo diga, eso es pequeño. Él te quiere dar mucho más que eso. Él quiere enseñarte a andar en un cuerpo espiritual donde tú puedas discernir las cosas que van a pasar antes que ocurran. Él quiere enseñarte la obra de maldad que opera sobre este mundo para que tú puedas derrotar las tinieblas en tu vida. Para que tú puedas llevar a tu familia a la santidad del poder de su presencia. Donde tú puedas caminar con Él 24/7 y saber si en la esquina, no tienes que coger por ahí en la esquina, tienes que doblar para la derecha, para el otro lado, porque allí va a ocurrir un accidente o un tiroteo. Eso es lo que Él quiere. Que andes en el Espíritu para decirte las cosas que han de acontecer. Yo le contaba el otro día a unos discípulos aquí que fui a la panadería donde voy y las muchachas pues están acostumbradas a recibir una palabra. Y ese día pues no había ninguna palabra. Y hoy no me va a decir nada porque Dios le habla la vida a la gente. Y no, pues Dios no tiene nada, yo no te voy a decir nada. Pero de verdad que no me va a decir nada. Es que tienes que buscar a Dios. Porque te estás acostumbrando a que Dios te vea como un adivinador aquí. Dios no es adivinador. Dios determina los destinos. Y la gente está muy mal acostumbrada. Quieren que le oren para que Dios les hable y le diga qué hacer. Y no es malo. Pero ya es el momento de que tú también puedas hablar con Dios y Él te lo diga a ti. Que quién mejor que tú mismo de tu propio destino conozca la realización de un Cristo vivo. Si Él quiere hacerlo contigo, ¿por qué no hacerlo? Y es sencillo, métete con Él. Y Él te enseña y te muestra. Porque es una promesa. Entonces, ¿qué pasa? La gente se acomodan al mundo. Yo llamo aquí a Anita Cassandra y le pago 500 pesos para que me diga qué voy a hacer. O llamo a Walter, qué sé yo qué. ¿Sabes qué? Estás llamando al diablo para tu vida. Si tú quieres el diablo a tu vida, únete a esa porquería. Y de hecho yo los conozco a todos. Y ellos saben quién soy yo. Yo amo al Cristo que vivo. Y nunca saldré de esa verdad. Y con Él moriré hasta la eternidad. Y si es que voy a morir, porque no muere nadie. No, vivo para el cielo. Sí, no, nos vamos vivo para el cielo. Y usted también. Si entra a conocerle a Él en verdad, va a saber esta verdad. Y es importante que hermano, que lo entendamos de corazón. Porque Él quiere mostrar su gloria en nuestra vida. La suficiencia de Dios está en reconocer lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Usted solamente tiene que creerlo, concentrarse en esta verdad para intimar con Él y aprender a hacerlo a su corazón cuando Él le habla. Dios es suficiente para todo. Su palabra dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y todo está contenido en esta palabra.
¿Y qué significa eso? Que todo lo va a acontecer desde lo que usted nació hasta que usted pueda pasar, si no se va vivo para el cielo. Todo Él lo conoce y todo lo puso en bendición para aquellos que le han creído en la suficiencia de Dios en la cruz del Calvario. Cuando usted conoció lo que es la cruz del Calvario y sabe por qué realmente Cristo murió para redimir la raza humana y por qué la redimió y para que usted tenga eternidad y tenga futuro y destino y no tenga que llorar cuando parte de este mundo, sino lo pueda ver como algo gozoso y realmente de bendición, usted va a llegar a conocer lo que es la suficiencia de Dios. Y le pueda decir a aquellos que la amedrentan sobre su vida, sabe que si vivo, vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo. Pero que lo diga con una concientización de una verdad que le da paz en su corazón sabiendo hacia dónde usted va. Déselo de verdad, hombre, no amuague, como dicen los mexicanos. Cuando usted llega a esa magnitud, porque el Espíritu Santo está en usted, usted entiende todo esto y usted dice, todo lo que yo me había perdido. Es increíble. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento humano hace que tengas un dominio propio para poder escuchar la voz de Dios y hacerla materialmente real en tu vida. Y nuestra vida cambia por completo. El segundo principio que tenemos que ver aquí es el modelo de Dios versus el modelo correcto según el hombre. Porque no todo lo que es correcto es de Dios. Escuche esto bien. Todo lo que parece ser correcto es de Dios. Sin embargo, todo lo de Dios siempre es correcto. Y es algo que lo tenemos que aprender. Porque muchas veces nos fijamos metas que son irreales en la vida para nosotros. Porque son inalcanzables. Solamente que las queremos hacer para cumplir el otro. La forma de pensar y de vernos bien y lo queremos hacer, sin embargo, no es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque realmente no hemos preguntado a Dios si Dios quiere que hagamos lo que estamos haciendo. Te pueden poner un buen contrato, como hablamos el jueves o el martes. Y ese contrato magnífico, me voy a ganar un chojo de millones de pesos. Pero no le preguntamos, Dios, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Cometemos el error de cogerlo porque nos parece políticamente correcto. Y nos vamos barranco abajo. Nos cuesta nuestras vidas, nos dañan las emociones, nos enfermamos, etcétera, etcétera. ¿Habrá algo que pueda pagar tu salud, tu paz y tu gozo? No hay dinero en el mundo. Ni podemos unir los tesoros que existen en el mundo que te puedan restablecer tu gozo, donde estabas antes de cometer los errores de decisiones incorrectas. No existe. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque no tiene el poder en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra. Se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos que entender que nuestros patrones, modelos o estándar, como usted lo quiera llamar, todo es lo mismo. Tienen que cambiar a los estándares de Dios, al modelo de Dios. Pensamos que de la manera que Dios nos pone este modelo es difícil de realizar y decimos, es que esto es imposible que pase. Y la pregunta viene a nuestra mente y casi la contestamos nosotros mismos en el intelecto, es imposible que pase. ¿Y acaso Dios nos ha mostrado en nuestra vida que los imposibles los hace posibles? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué fallamos tanto? ¿Sabes por qué? Génesis 3.15, ahorita vamos a hablar. Por Génesis 3.15, apúntalo ahí que lo vamos a hablar. Por eso es que fallamos. Porque desconocemos una realidad tangencial a nuestra vida, que Él ha puesto ese poder en nosotros, todo obstáculo. Y si el obstáculo suyo es enfermedad, para dominar la enfermedad. Si el obstáculo tuyo es finanzas, para dominar las finanzas. Si el obstáculo tuyo es emocional, para dominar las emociones. Si el obstáculo tuyo es los pensamientos equivocados, para dominar los pensamientos equivocados. Lo que sea. Porque los imposibles, Él los hace posibles. Eso es para nosotros, los santos. Los que hemos creído en Dios, los que le servimos en espíritu y en verdad, los que vivimos para servirle en espíritu y en verdad, los que tenemos el Espíritu Santo, los que anhelamos conocer su verdad, esos somos nosotros. ¿Que somos imperfectos? Pues claro que sí. Y volvemos a caminar de la manera de Dios. Y Él lo sabe, porque dice su palabra que en nuestra debilidad se perfecciona su poder.
Cuando en nuestra debilidad se perfecciona su poder, quiere decir que tú entregas las debilidades de los errores y Él los restablece y lo dé por bueno. Y lo bueno que te nos dice, que sabes qué, que Él echa el zafacón y acuerda. Quiere decir que lo echa al fondo del mar y no se acuerda. ¿Quién eres tú para revivir esos malos recuerdos del pasado? Si ya Él los olvidó. Estamos aquí, pueblo. Ese es el Dios que le servimos. Por eso tenemos que entender lo que es la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Venga los martes. Se discute eso, pastores, líderes, evangelistas, maestros. Lo discutimos aquí. ¿Para qué? Para poder entender la obra redentora completa y perfecta que Él ganó para nosotros. Y vivamos en paz, gozo, autoridad y poder. Y seamos de bendición, no solamente para nuestra familia y para nosotros, sino para todo aquel que es esfera de influencia. Y es importante que entendamos que hay propósito en nuestra vida. Así que tenemos que trabajar este modelo conforme a los principios de Dios, para que podamos hacer todas las cosas que van a suceder en favor nuestro y en cumplimiento profético de lo que significa para la vida de Cristo y lo que significa Cristo en tu vida. Cuando entramos en esa dinámica, vamos a entender que la suficiencia de Dios te pone por encima de toda obra a brillar en autoridad y poder y de bendición y sana tu alma. Al sanar tu alma, sana tu cuerpo físico también. Vas a caminar en una verdad absoluta de Dios, de gozo, de salvación. Y tú vas a sentir el deseo de que todo el mundo conozca lo que yo conozco, para que todo el mundo tenga lo que yo tengo. Y esa dinámica hace que tú puedas propagar el evangelio. Cuando tú tienes algo bueno, que bendice las vidas por malo que sean, que bendice la vida por lo que sea, y los bendice a todos por igual, sin excepción, tú dices, wow. ¿Y qué Dios es este? Esto es un rayo de luz que anda sobre mí. Sí, es un rayo de luz que anda sobre ti. Se llama Jesús. ¿Por qué? Porque donde tú llegas que hay oscuridad, se vuelve la luz. Donde tú llegas que miedo, angustia, pesares, todo se va y se restablece en un gozo inefable. Tú dices, ¿cómo es esto? Hace unos minutos yo estaba deprimido, estaba ansioso, estaba enfermo y de momento estoy sano y en gozo. Explícame qué fue lo que pasó. Espíritu Santo. Él lo hace. Es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es a través del Hijo. De ese es que te estoy hablando. De esa verdad que está en tus manos y tan solo por creerlo lo vas a recibir. De ese que te estoy hablando. De ese. No tiene límites de edades. No tiene límites de clase de élite ninguna. Él es el mismo hoy, siempre y para siempre. Y por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que te estoy hablando. Para que abras las puertas de tu alma y los recibas. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Van a ganar en la pantalla electrónica, Joshua. O Kevin. Proverbios 16:2. La versión de Rey Valera es la que estamos usando. Quiere decir que la consecuencia, la conciencia de nosotros, del hombre, es una guía ciega. Es una guía ciega nuestra conciencia. Los conocimientos. Mire, ustedes saben que yo hice medicina bioenergética en Alemania. Y a mi oficina llega un cuadrapléjico. Tiene las 4 extremidades sin movimiento. En un sillón de ruedas amarrado hacia atrás en la silla. Y ese hombre viene a mi oficina. Cuando yo hago el estudio bioenergético digo, si la vida. Y yo le digo al Señor, pero ¿qué yo voy a hacer con este hombre? Si yo transfundo la energía por unos hilos de oro, yo no tengo nada que hacer con esta médula partida. Por eso es parapléjico, de un tiro que le había metido. Y yo miro al hombre y le digo, ¿y tú tienes fe? Me dice, por eso vine aquí. Ya me dio la respuesta y le digo, Señor, ¿qué hago? Me dice, vértebra T10 y T11, le vas a meter un hilo de oro y le vas a transfundir la energía, porque la obra ya está hecha. Así mismo lo hice y eso va contra mi intelecto. Eso no es lógico ni sensato, porque si usted coge ese cable y lo parte, la médula es así. Es el cordón espinal, neurológico, nervioso. Por lo tanto,
Yo hice algo que es anormal para lo que conozco científicamente, pero hay que Él se glorifica. El imposible, Él lo hace posible. Por eso la guía cuando tú conoces el Espíritu de Dios, es ciega. Pero que la obediencia te da la victoria. La obediencia te da la victoria. Él me escribe todos los años. Me dice, te escribo con mis propias manos. Estoy escribiéndote por internet. Usted se da cuenta que la guía intelectual es ciega cuando ve el poder de Dios porque usted lo creyó. Porque primero es creer para recibir, no es ver para creer. No haga como uno de los discípulos, como Tomás. Ver para creer no, es creer para poder ver. La fe te va a dar la visión espiritual que vas a recibir porque creíste primero. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo dice la palabra? La receta de esto que estamos hablando está en Proverbios 16:9. El corazón del hombre, ponle Proverbios 16:9, por favor. El corazón del hombre piensa en su camino, pero el Señor endereza sus pasos. ¿Te das cuenta que la palabra no se equivoca? El corazón del hombre piensa en su camino. El Señor endereza sus pasos. O sea, tú crees que es por aquí, pero dice, no, no, papito, es un poquito más a la izquierda y 2 pasos menos. Ahí es que tú te vas a mandar para la derecha y 2 pasos más. No, es aquí que te tienes que... Porque el dominio propio te hace obedecer al Cristo de la gloria y vida en abundancia. ¿Sabe que cuando caminamos en esta verdad, la plenitud de la multiforme forma de Dios, y esto es una predicación, no lo voy a traer, pero la multitud de la multiforme de Dios, que es la multiforme de Él ser en nuestra vida, cuando creamos la mente de Cristo en nosotros. Todo lo que usted va a tener éxito en la vida, primero se gesta en su mente, y porque usted lo creyó, usted lo vio. Pero si no le creyó, no lo vio. Le he dicho, y le he demostrado aquí, ustedes lo han visto, milagros botarse a la salida, porque dudaron de que ya estaban caminando. Y yo, pero hombre de Dios, no te has visto caminando y has dudado. Me dice que esto es increíble. No, esto es creíble porque lo hizo papá. No lo hizo hombre alguno. ¿Cómo? Lo hizo Dios. Y la duda le regresó la enfermedad. Se saboteó. Porque la duda es semejante a la ola del mar que va y viene y no se detiene. Es inconstante. Y el hombre no puede tener caminos inconstantes. Hablamos esta mañana a los intercesores de ser rectos, de una sola pieza. Porque esos son los que le agrada a Dios. Cuando somos constantes de una sola pieza, la verdad, y no nos desviamos, Dios está ahí con nosotros para bendecir nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Porque para crear una relación con Dios tenemos que ser transparente, honesto. Y la honestidad y la transparencia viene de ser obedientes completamente a lo que Él nos manda hacer. Somos obedientes y no se trata de que te guste o no te guste, sino que lo hagas. La bendición viene a tu vida por obligación. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa en tu vida, Él toma la responsabilidad porque tú seguiste el camino correcto y no importa lo que suceda, mi palabra se cumplirá, dice la palabra. Y dice Isaías, y prosperará por lo que ha sido, que va a prosperar por lo que ha sido enviada y se va a cumplir sobre tu vida. Porque tú le creíste. No se trata de lo que te haya dicho el MRI, el CT o el PCT, lo que tú quieras. Yo soy médico, científico, pero creo en el poder de Dios porque lo veo todos los días y lo he visto en miles de personas que son aquí. ¿Cómo yo voy a dudar del Cristo vivo? Jamás. Porque Él es real. Pero usted tiene que creerlo. Porque ¿de qué vale que yo lo crea si usted no lo cree? No le sirve, me sirve para mí. Pero a todo el que Él cree, a todo el que Él cree, dice la palabra, todo le es posible. ¿Sabe cuál fue el lema de la oficina que destruimos para hacer la parte de arriba? Decía bien grande, por ahí está el cuadro yo creo. Esta oficina está regida por el poder del Espíritu Santo. Todo el que cree en Él, todo, en letra mayúscula, le será posible. Porque así mismo es. ¿Qué hombre de este mundo puede hacer que un cáncer retroceda del sistema del cuerpo? Solo Dios.
¿Quién puede crear unos pulmones nuevos, un enfisematoso? Un enfisema es una enfermedad pulmonar que por causa del cigarrillo se daña, o de la asbestosis, de unos polvos, ¿verdad? Que se llenan las paredes del alveolo del pulmón, lo destruyen. ¿Quién los puede crear nuevos después que nacieron? Eso ha pasado aquí. ¿Quién puede crear una extremidad de un hombre que en la guerra de Vietnam perdió una pierna y la creó nueva? Y lo grande es que crea el pantalón, la misma media, esa palabra si puede. Esto pasa en Panamá. Es una campaña en Panamá. Y aquí, ¿qué han pasado tanto? Ustedes han visto muelas crucificadas, el páncreas de Tato. Mira, está ahí atrás. ¿Quién da un páncreas nuevo después de cuántos años? ¿Sabe lo que es eso? Para la gloria del que vive. Usted está entendiendo de lo que estamos hablando, hermano. Porque es cuestión de creerle. ¿Y cuántos más podemos hablar? Olvídese, es cuestión de creerle. Es cuestión de creerle. La idea de que Él dirija nuestros pasos es gloriosa y va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Es caminar en la firmeza de que está seguro en lo que usted está haciendo. Y ese camino de seguridad le da paz en su vida y puede reintegrarse en vida diseñado desde el principio de la creación, que lo venimos a descubrir cuando venimos a Cristo. Se restablece un patrón nuevo para nosotros y nosotros tenemos que procurar entrar en esa rueda de la dentación, que es la creación, para que seamos parte del propósito de Dios en nuestra vida. Cada vez que pensamos cuánto somos parte de ese propósito, y al ser parte de ese propósito se cumple el destino y propósito de nuestra vida en favor nuestro. En favor nuestro. Porque nunca va en contra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y Él siempre, que nosotros nos saboteamos porque no creemos. No, yo creo, yo espero que usted crea. No es lo correcto, debemos creer. Porque al que cree todo le es posible. Y es la forma que tenemos que pensar. Búsquese Romanos 8:1. Y vamos, y con esto cerramos, adoración puede ir. Romanos 8:1. Dele para atrás a Corintios y lo va a ver aquí. Mira lo que dice Romanos 8:1. Esto nos habla de la vida en el Espíritu, ¿saben? Mira lo que dice aquí. No se equivoque. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Quiere decir conforme a los sentimientos, a las emociones, a las ideas que van contra los principios de Dios. Sino conforme al Espíritu. Wow, vamos a ponerle dos también. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Espérate, esto está tremendo. Quiere decir que nos está hablando de que fuimos bautizados en su muerte, por lo tanto nos habla de la crucifixión. Búsquese Génesis 3:15. Mira, él me lo había dicho de principio, Génesis 3:15. Tenemos que ir a Génesis 3:15. Usted tiene que entender lo que pasó aquí. Esto es el origen. Génesis 3:15. Quiero leerlo para explicarlo rápidamente. Génesis 3:15. Aleluya. Génesis 3:15. Espérate, déjame llegar. 3:15. Mire esto. Dice Génesis 3:15. Pónselo ahí, Kevin. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Fíjese que entre tus simientes, estamos hablando del huerto de Edén, y la simiente suya es el pueblo de Dios. Nosotros somos la simiente de Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañar. Eso significa que cuando usted ve lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y murió ahí, te puso en autoridad, vas a pisar la cabeza a Satanás con el calcañar de tus pies. Eso significa el pecado, eso significa todo aquello que va contrario a los principios de Dios. Le vas a pisar. Por lo tanto, Jesús pisó la cabeza de Satanás cuando Él fue y murió por nosotros. Al resucitar, le quedó sellada
la estocada final de la muerte de Satanás, porque con la muerte de Jesús nos produjo vida a nosotros. Y similarmente Él quiere que tú pises con el calcañar de tus pies, de tu ser, a la serpiente que es el pecado, para que le digas sí a la vida de la resurrección. Porque tú y yo caminamos en el poder de la resurrección en cuerpos pecaminosos, que lo mantenemos subyugados contra el pecado en obediencia a lo que dice la palabra de Cristo. Orientamos la palabra, hablamos lo que no es, decimos y pensamos lo que no es. Conforme a la palabra, le estamos reviviendo a la serpiente que tenemos pisada. Y esa serpiente te muerde en el calcañar y toma lugar en tu mente, en tus ojos y en tus oídos, y te domina el pensamiento. Pero si tú vuelves y la pisas con la palabra de Dios, se queda ahí muerta. Te dio vida en Cristo Jesús. Urrata la macatasudai. Y eso es lo que Él quiere que tú adquieras. La vida de Cristo. Para que vivas en poder y autoridad. Y toda obra sea para bien. Y sea sano totalmente. Por eso Él me dijo, terminas en 13. Entendió lo que estamos hablando, hermano. Que cada vez que usted violenta la palabra de Dios, cada vez que tú das acceso al pecado, cada vez que tú obra de maldad, habla contra el otro, destruye las buenas relaciones, usted le está permitiendo que la serpiente del pecado lo pueda morder en su vida. Cuando lo pueda morder en su vida, le está diciendo, Jesús, no reconozco el sacrificio de la cruz. Creo en las cosas más de este mundo que veo que en ti, porque no tengo la fe suficiente para creer lo imposible. Entonces las tinieblas cobran fuerza en tu vida. Se empodera la enfermedad, se empodera las emociones, se empodera toda la basura que el mundo quiere ponerte. Pero cuando mantienes la serpiente pisada con el calcañar, vives en la libertad y ya no eres esclavo de las circunstancias, ya no eres esclavo de las enfermedades, ya no eres esclavo de las emociones, ya eres libre para adorar al Rey de Reyes, en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Gracias. Dale el aplauso al Señor y adoramos al Rey de Reyes.